En cuanto se lo decía, insistía en que se lo describiera. Cubos de basura, escaparates, portales. Quería que se le hiciera una descripción precisa de estas cosas. Y si yo no conseguía encontrar las palabras con suficiente rapidez para satisfacerle, estallaba con un ataque de cólera. «Maldita sea, muchacho», decía. «Use los ojos que tiene en la cara. Yo no veo nada y usted se pone a decir estupideces como un farol corriente y una tapa de alcantarilla absolutamente vulgar. No hay dos cosas iguales, idiota. Cualquier cretino sabe eso. Quiero ver las cosas que estamos mirando, maldita sea. Quiero que usted me las haga ver». Era humillante, dice el protagonista, recibir semejante regañina en medio de la calle, quedarse allí parado mientras el viejo me insultaba y la gente volvía la cabeza para ver quién armaba tal escándalo. Una o dos veces estuve tentado de marcharme y dejarle allí, pero la verdad era que a Effing no le faltaba razón. Yo no hacía bien mi tarea. Me di cuenta de que nunca había adquirido el hábito de mirar las cosas con atención, y ahora que me pedían que lo hiciera, los resultados eran muy deficientes. Hasta entonces, yo había tenido tendencia a generalizar, a ver las semejanzas más que la diferencia entre las cosas. Eso dice el protagonista de la novela El Palacio de la Luna. Y relacioné esta cita con esa obsesión y esa pasión que viene del siglo XIX en la literatura y en el arte por describir y dar cuenta de la realidad con una precisión que después tendría la fotografía. Y para hablar de esa obsesión y de otras obsesiones en el arte, y para hablar del arte, de la pasión de escribir y de nombrar, está con nosotros en el programa La Belleza de Pensar Adolfo Kuff, pintor, escritor, artista. Gracias, Adolfo, por estar aquí en La Belleza de Pensar. Y gracias por invitarme también. ¿Qué te parece a ti ese reto que le tira el viejo paralítico que no ve al joven para que le describa las cosas con precisión? Bueno, la descripción es la escuela del realismo, porque implica no solo mostrar las cosas objetivamente, sino también, implica también, en el caso mío, por ejemplo, el hecho de haber sido pintor, yo no me equivoco en la descripción de las cosas, porque las he hecho con las manos, las he hecho con la pupila, ¿me entiendes? Entonces yo no tengo descripciones literarias. La exactitud de una descripción implica también en la escuela realista la distancia. Las novelas realistas son descritas, no son escritas. No participa el escritor explicando la novela. En todo el periodo realista y el periodo romántico, posromántico y realista, la descripción es fundamental, porque muestra y no explica. Entonces, por ejemplo, el caso de Ana Karenina, que es una novela fundamental del realismo, el príncipe Karenin se da cuenta que su esposa no lo quiere, no porque ella se lo dice, sino porque ella se comporta de una manera en las carreras de Bronsky, porque está siendo demasiado exagerada ella cuando el Bronsky que se cae, tiene ese tropiezo. Entonces el príncipe la está mirando a ella, cómo ella reacciona, y ella está mirando cómo corre su amante. Y el lector se da cuenta en esa descripción que hay un triángulo amoroso y que su mujer ya no lo quiere. ¿Qué te sucede a ti cuando logras esa descripción, cuando logras dar cuenta en torno a lo cual has estado trabajando en la escritura o en la pintura? ¿Te sucede una suerte como de iluminación, una iluminación mística, podría decirse, que tiene el escritor o el artista realista cuando logra eso? Bueno, es que el realismo no solo es la descripción, es una parte de la técnica realista. También está la búsqueda del tema universal, que es muy difícil. Yo creo que antes que la descripción es la búsqueda del tema universal. ¿Qué significa el tema universal? El tema universal es lo que me pasó a mí, pero que también te pasó a ti. Es muy difícil encontrar cosas que nos han pasado a los dos. Todo el naturalismo y lo que viene después de Solá es ya más bien destapar los techos del vecindario, contar lo que le ha pasado a los demás. Pero encontrar un tema universal significa un tema que me acontece a mí y que te acontece a ti. Una cosa que no lo busca el lector por curiosidad. Las cosas por curiosidad se leen una sola vez. Los temas universales, se recurre a los temas universales. Por ejemplo, Madame Bovary es el arribismo, es un tema universal. ¿Me entiendes? Entonces, encontrar eso no es fácil. Bueno, a veces uno cree que ha encontrado temas universales, pero no son así. Entonces, el tema universal es lo primero. Y después abordarlo con distancia, en donde también entra la técnica del lenguaje y el contenido. Como se trata de una literatura de distancia, el lenguaje no se puede comer al contenido. Y como el contenido es universal y no me pertenece totalmente a mí y es de todos, entonces ese tema está castigado.
Este tipo de trabajo al que tú has dedicado prácticamente toda tu vida, Sí. es un trabajo como de casi monacal. Yo lo veo como, veo al realista como una especie de monje que se aboca en una especie de ascesis literaria, ¿no es De cierto? ajuste. Conseguir el motivo preciso, el tema universal y la descripción precisa. Significa también una suerte de sacrificio del yo, como que el yo del escritor, el artista, se anula o tiene que anularse o sacrificarse en pos de ese tema Sí, universal. por supuesto, todos los realistas se ocultan, se anulan, no tienen biografía los realistas. No hay biografía de Velázquez, no es lo mismo la biografía de Velázquez que la biografía de un Van Gogh, por ejemplo. ¿Ah? No tiene anécdota un realista, porque traduce la realidad, ¿entiendes? Pero yo creo que el problema del realista es que es muy agnóstico, es muy escéptico y es muy amante de la vida al mismo tiempo. Entonces tiene que encontrar una fe, de eso se trata. Una fe que sea una cosa sólida en que apoyarse. Y por eso busca este huevo de oro, ¿me entiendes? Este arte por el arte. No porque sea anacrónico ni porque sea esteticista, sino que porque necesita creer en algo. Y este engranaje entre lenguaje y contenido hace un todo. Castigadas ambas partes, apuntan entonces a una cosa que sucede cuando el engranaje, el lenguaje y el contenido van al unísono, salta la belleza. O sea, el realista sería una suerte de desesperado o de gran escéptico, tremendamente sensible a lo efímero y al desgaste, que para enfrentarse a esa sensibilidad tiene que crear una obra. Claro, el realista tiene mucho miedo a la muerte, tiene periodos de muchas depresiones y angustia, tiene mucha angustia, y se afirma entonces en estas ecuaciones de perfección, de síntesis, de economía de medios, de la esencia de las cosas, para poder creer en algo y para poder rescatar del tiempo el paso, lo que sucede con las personas con el tiempo, el desgaste. Que tiene terror, ¿no es cierto?, al desgaste, lo que vemos en las meninas, por ejemplo, que es sacar del tiempo a esa niñita. En el fondo es un miedo a la muerte, ¿no? Miedo a la muerte. Bueno, todos tenemos eso, eso es lo que manda la vida, ¿no? ¿Y por qué crees tú que los realistas, qué tipo psicológico hay ahí detrás de eso? ¿Por qué se juntan? ¿En qué coinciden los realistas? Yo creo que se nace así, se nace realista, y por eso que es una escuela tan combatida, y por eso que tiene tantos adeptos y tiene tantos enemigos. ¿Ah? Tiene muchos enemigos en el mundo del realismo y tiene muchos adeptos, es una cofradía. ¿Tú naciste realista? Sí, yo nací realista. ¿Cómo te diste cuenta que eras realista? Suena como realista, como si fuera una cosa monárquica, si fuera el realismo, estamos hablando de realismo en la literatura y en arte. ¿Cómo te diste cuenta que eras realista? Porque como pintor no era capaz de llegar a ese ajuste, me faltaba dibujo. ¿Ah? Tenía deficiencias en mi dibujo, en mi construcción. Era un pintor de la Mancha, muy espontáneo, pero no era capaz de armar, de llegar a la forma. En cambio, cuando empecé a describir, lo que tú estás hablando, empecé a describir, me di cuenta que yo era capaz de armar un párrafo que estaba bien, que no se podía, que tenía el sinónimo perfecto, que tenía la sintaxis perfecta, entonces, entre comillas, perfecto, yo estoy hablando, ya. Y eso me dio una alegría, me pude apoyar en eso. Dije, tengo mi religión, y que tenía muchos riesgos también. A propósito de riesgo y de religiones, la opción tuya personal... ¿Esta entrevista está saliendo bien? Sí, está muy bien. No sé si estará realista, pero... tu opción de alejarte del mundo, del mundillo de la literatura, del mundo más del marketing, del mercado, de irte a Cartagena, que en el fondo dice la provincia, Sí. de dedicarse, no sé si 10, 20 o 25 años a trabajar para llegar a estas obras, muchas veces lejos del aplauso, del éxito y de todo eso, es una opción muy radical y muy dura, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esa opción y cómo se explica esa opción? Bueno, yo antes de irme a Cartagena me fui al realismo, a otro lugar también, porque se trataba de aprender a hacer un ejercicio, aprender un oficio. Yo quería eso. Yo me di cuenta, y yo se lo he repetido, y a lo mejor es latero que lo diga, pero yo me di cuenta que la prosa tenía una época de gloria, ¿no es cierto? Tenía un gran renacimiento entre la Revolución Francesa y Solá. Esa es la verdad. Porque la Revolución Francesa fue la revolución más sangrienta que tuvo el mundo y fue la caída de todo el siglo XVIII. Y fue una revolución, decapitaron el rey, se fijan, no se pudo buscar el poder. Vino una dictadura de Napoleón que fue muy espectacular también. Y vino una burguesía, después de eso, una burguesía aprovechadora, por supuesto, que no había arriesgado nada, pero que quería testimonio. O sea, tanto la revolución como el imperio y esa burguesía querían testimonios nítidos.
Ellos no querían que los representara una pintura rococó del siglo XVIII. No, querían Rafael ellos, querían Renacimiento. Entonces tuvieron David y Angres, que fueron sus Rafaeles huecos, ¿me entiendes? Sus Rafaeles escenográficos, en donde el lenguaje estaba perdido para la pintura, o sea, el tema se comía. En la coronación de Napoleón es puro tema, ya no hay lenguaje, casi es una obra de teatro. Entonces la prosa tuvo también que ser muy nítida, muy formal, ¿comprende? Para este cambio enorme de la humanidad. Y los franceses entonces han instaurado ese siglo de oro de la prosa. Tú te llamas Adolfo Kuff, Sí. tu apellido es francés. Sí. ¿Puede uno explicar esto que un escritor latinoamericano de Sudamérica? La imagen del escritor que hay en Europa es más bien la imagen de García Márquez, el realismo mágico, Pedro Páramo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se explica que tú tengas esta pasión por los franceses? ¿Es una suerte como de visión retrógrada, de nostalgia, decadentista? ¿Qué es lo que es esto de la opción por lo francés? Que un escritor latinoamericano haya optado por eso. No, bueno, yo siento ese rigor francés, que es muy antipático para algunos, pero también siento lo que es el cono sur de América, que no ha sido definido. Ha costado mucho que el cono sur se imponga en el mundo, porque es más sutil. Entonces todo el Caribe, todo tiene su escritor. O sea, ¿tú dirías que el realismo como forma literaria da mejor cuenta, puede dar mejor cuenta de una imagen de América del Sur que la visión realista mágica? No, yo no creo en el realismo mágico, yo no creo en el realismo ni socialista ni mágico. El realismo no tiene apellido. Ajá. El realismo, ¿no? Cuando se le pone apellido porque no se la puede con el realismo. ¿Entiendes? Y tú has dicho que Borges da mejor cuenta de América que García Márquez. ¿Por qué? Porque incluso si tú vas al Cusco, por ejemplo, te encuentras el Coricancha, todo de piedra, y encima la construcción del siglo XVI. O sea, eso es América. Ese abrazo es América, ese abrazo sutil, difícil de describir. Eso es América. Macondos no he visto nunca en ninguna parte, no conozco. Esos vaudevilles yo no los conozco. Tu sueño parece ser devolver, creo que lo has dicho incluso en un prólogo en uno de tus libros, devolver a París o a Francia obras escritas inspiradas en la utopía realista, pero con un contenido americano. ¿Cómo se hace esa operación y qué es lo que aportaría este realismo americano al realismo francés? Es cierto, ese es mi sueño, es tomar todo Mérimée, Renan, Flaubert, todo eso y asimilarlo como yo lo asimilé durante tantos años, pasarlo por la experiencia de todos los inmigrantes americanos, toda América, y devolverlo a la fuente. Pero lo que pasa es que las fuentes están mal ahora, ¿me entiendes? ¿Cómo es eso? Las fuentes francesas están mal en este momento, porque yo estaba leyendo a García Márquez, entonces ha decaído mucho Francia después del año 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces resulta que llevar a las fuentes es mi problema. Es un pésimo negocio. Es un pésimo negocio, no, me están faltando las fuentes. ¿Y cuál sería el aporte, qué es lo que aportaría América en su contenido a ese realismo? ¿Qué es lo específico de América? Eso no sabemos todavía, es muy difícil. ¿Pero qué intuyes tú? Yo algo intuyo en tu obra, pero no lo quiero adelantar. Yo creo que es muy prematuro todavía lo que es América y por ejemplo, la influencia francesa en Chile o la influencia inglesa en Argentina. Yo no sé qué resulta, yo no sé bien qué es Borges todavía, no se sabe todavía. Pero Borges no es europeo, es americano, ¿entiendes? Y es difícil de entender todavía de qué se trata. Su visión de Shakespeare, su visión de la literatura inglesa. Pero América es eso, esa equivocación, ¿entiendes? Eso es como nos llamamos nosotros. Tú te llamas Barker, yo me llamo Kutu, tenemos apellidos españoles con apellidos de otros. Eso somos nosotros y eso es muy nuevo todavía. Yo, si te comparo a ti con Flaubert, puedes compararte con La Fuente, con Stendhal. Yo noto fuertemente en tus textos una cierta melancolía o nostalgia, no sé llamarlo una pena. Hay algo ahí que me llamó poderosamente la atención. Así, cuando yo me enfrenté como lector a tus libros, venía con, Kuhn, escritor realista, escribía perfecto, en la descripción, el vaso, la luz, pero me encontré no solamente con eso, sino que eso era, a través de eso transmitía una melancolía feroz. Una pena. Una pena feroz. Sí, porque el realismo tiene eso. El realismo se conmueve de las personas anónimas. Los personajes del realismo son siempre personas anónimas. Una espalda, los zapatos de una persona. Ese humor también es un humor triste. Hay mucho amor en el realismo y hay un humor muy especial. A mí me gusta no lo digo por epatar,
Me gustan los perdedores, ¿no? No me gusta el éxito, me gusta la gente, me gusta el dolor humano. Entonces es bonito que haya una escuela que los lleva a primeras personas, los lleva al protagonismo, pero de eso se trata. Por eso también provoca rechazo, porque es lo menos exitista que hay el realismo. Los personajes son siempre... ese amor por lo cotidiano, por los personajes perdidos, eso me interesa a mí. Encuentro mucha intensidad en eso, en lo marginal. Todo eso colinda con la belleza. La belleza siempre se va por el lado de lo áspero. Yo sé por dónde va la belleza. No va por lo lindo la belleza. Y a propósito de eso, justamente en la lección de pintura, donde el tema es el aprendizaje de un pintor joven, Sí. en un momento Augusto, que es el joven talento, descubre, no sé si me parece que es en una tienda o en un negocio popular. Sí, descubre descubre paz. la belleza en eso, ¿no? Sí, en los sacos, en la taza de... ¿Por qué la belleza está ahí? En lo pobre, a veces, en lo desgastado, incluso en lo deteriorado. No sé. Pero ahí está. Es que no sabemos lo que es la belleza, ¿me entiendes? Pero por lo menos la belleza es esquiva, ¿no? Sé dónde no está la belleza, eso sí. ¿Dónde no está? No está en el mall, ni está en el fútbol, ni está en la teleserie, ni está en lo brillante, ni está en el arribismo, ni está en la gente que corta los árboles, ni está en la gente que no respeta la naturaleza. Ahí no está la belleza. ¿Por qué? Porque cuando una cosa es bella, como la Gioconda o las pirámides, ya está dentro de la enumeración de las cosas. Es lo mismo decir mar que decir pirámide. Es lo mismo decir árbol que decir Madonna de Rafael. Son artistas extraordinarios que han podido poner en la lista de lo que existe, lo que no existía y que la naturaleza necesitaba. Un realista que contempla la naturaleza, que intenta imitarla, entre comillas, o traspasar, ¿no está más propenso a ser un creyente? Es decir, que hay un creador, un orden increíble detrás de todo esto, un esteta formidable que ha creado este mundo, la luz, la sombra. ¿No te ha pasado eso? Bueno, la luz es maravilloso trabajar con la luz. Yo creo que el problema es que no sabemos dónde estamos parados, ¿eh? Porque estamos buscando una seguridad que no existe. Estamos en realidad en un planeta que está suspendido en el espacio, ¿eh? y sujeto por unas leyes que nosotros no controlamos. Anoche hubo un temblor y podía haber seguido el temblor. Uh-huh. Entonces, entonces uno se pregunta, yo no pedí nacer y aquí estoy mirando el cielo y no entiendo nada. Uno tiene derecho a ocupar su vida para entender algo. Es un deber de uno saber más o menos de qué se trata, aunque sea intuyéndolo. Uh-huh. Entonces, cuando uno hace una cosa bien hecha, parece que entra en el concierto de un cierto orden y de un programa que existe. Entonces uno se puede morir tranquilo, porque dice, por lo menos, estoy metido en lo que está funcionando. Yo creo que toda la existencia y todo se trata de un programa, y muy violento, y muy veloz. Entonces no cabe la mediocridad. O sea, puede haber un médico mediocre, no importa, es grave también. Un abogado mediocre también es grave. Pero un conductor mediocre. De micro, claro, que vaya contra el tránsito, es grave, pero puede que no atropelle a nadie. Pero ser un artista mediocre es lo más grave que hay. ¿Por qué es tan grave la mediocridad en el arte? Porque es lo mismo que una monjita pagana, pues, o una monjita escéptica, pues. Tú me da la impresión que en cada una de estas obras, bueno, entregas años de tu vida. O sea, hablamos del sacrificio del yo, sacrificio de la vida. Hay un texto que se llama El Pasaje, que los que leí, los anteriores, vamos a hablar después de la Comedia del Arte, me conmovió profundamente. O sea, yo me conmoví como lector. Me sentí remecido, no sé por qué, por ese espacio asfixiante, esa suerte como el conventillo. ¿Qué te pasa a ti con una obra y qué te pasó a ti personalmente para lograr ese texto, El Pasaje? Yo en la década del 70 hice 4 novelas, que es la que los argentinos han puesto ahora en un solo libro porque ellos me convencieron que era una sola cosa. Entonces fui pasando del Picadero al Tren de Cuerda, a la lección de pintura. Me fui poniendo metas. El Picadero era una epopeya familiar. No me gusta eso de la familia, pero de todas maneras yo lo hice con distancia, lo hice como una composición. Era la primera vez que yo podía hacer una novela, porque sabía que la novela era una composición y me resultó. Después hice el Tren de Cuerda, que era oponer una casa oscura a la naturaleza, o sea, una cosa de claroscuro. También me interesaba. Yo creo que esa novela tiene que ver con la luz.
Es la novela de la luz. Y después hice la lección de pintura porque me interesaba ese neoclasicismo. Yo quería dibujar con el párrafo, yo quería también hacer ingrávida las figuras que están con el contorno perfecto, que equidistan todas de un centro. Yo quería trabajar el dibujo, es mi dibujo la lección de pintura. Pero cuando hice el pasaje abordé la ciudad y abordé una cosa muy peligrosa en literatura, que es hacer vivir el tiempo y el espacio de la novela misma. ¿Cómo es eso? Expliquémoslo en términos Eso simples. es una de las cosas más graves que existen, porque te despersonaliza totalmente y te desrealiza, que se llama. O sea, por ejemplo, ya, se arrienda la casa, después llega la mudanza, después sacan los muebles, en el otro capítulo ocupan la casa. Aunque sean 4 capítulos. Esas secuencias, es muy difícil explicar con palabras lo que está descrito, pero de todas maneras, esas secuencias hacen que el escritor se haya anulado de tal manera que esté viviendo ese tiempo y ese espacio que va sucediendo ahí. Y eso es muy peligroso. ¿Y eso te ocurrió a ti con el pasaje? Sí, yo con el pasaje me enfermé O sea, bastante. Yo dejé de escribir 10 años. Sí. ¿Y qué es lo que te enfermó? ¿Qué pasó ahí? Que no podía volver a la realidad, pues. Me había metido tanto en esa realidad, había vivido tanto un tiempo adentro y un espacio adentro, aunque haya sido fallido, no importa, pero la intención mía era vivir eso, bueno, y no podía volver, estaba despersonalizado. Ahora, eso da cuenta un poco de la vieja ecuación arte-vida, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el arte, en el fondo, en la vida humana? ¿Qué sentido puede tener? ¿Es una compensación? ¿Es un reflejo? ¿Un espejo de la realidad, como la definiría Stendhal, quizá? ¿Qué es el arte? ¿O es un mundo nuevo, paralelo, que viene a sustituir el mundo real? No, yo creo que el arte y la belleza, todo es un destino. Te toca a ti. Tú eres una pilita, que no sé quiénes cargan. Y buscan personas bastante pobres en general. Nosotros somos bastante vacíos, bastante pobres, y tenemos un yo bastante castigado. Entonces yo creo que estos personajes que pululan por ahí, porque lo que estamos viendo de la realidad no es la realidad. Si uno escarba un poco la realidad, hay una lucha tremenda entre el bien y el mal, pero feroz debajo. Aquí la realidad que vemos nosotros es bastante calma, pero si uno escarba un poco, la realidad que subyace es muy, muy dura, la lucha que hay. Hay una lucha entre dos polos muy grandes. Entonces los artistas yo creo que son destino, y son esas pilas que tienen que guiar y entusiasmar y dar fe a los demás, y en fin, están mandados a hacer cosas, pues. ¿Y tú no le has tenido miedo al fracaso? ¿A fracasar como creador, como artista? Porque podría haber sido una posibilidad. Ahora está yendo bien, tu libro está siendo vendido, pero durante muchos años te mantuviste como un monje ahí, ¿no? En tu monasterio literario en Cartagena, pero podrías perfectamente haber fracasado artísticamente. ¿Nunca has tenido miedo al fracaso? No, porque es difícil que yo fracase, porque yo lo digo con humildad, porque uno sabe cuando las cosas están bien hechas. El fracaso es la ansiedad, es apurarse, es cumplirle demasiado al editor. El fracaso se lo gana uno. El fracaso es frivolidad y es ansiedad. Pero si uno no sabe de un texto lo que vale y lo que no vale, lo que se cae solo, lo que se desprende. ¿Por qué escogiste Cartagena como lugar como lugar de creación y como lugar de vida? ¿Qué es lo que hay en Cartagena que te llevó ahí, a ese balneario? Primero no sé por qué me fui a Cartagena. Yo me fui el año 83. Me quería ir de Chile, pero me fui de Chile en realidad, porque Cartagena yo lo encuentro distinto a Chile. Y me fui allá y había algo, como no había plata, no habían roto todo. Entonces no habían convertido las cosas en otra cosa. Y había techos con los árboles encima, había caminos de ripio, había recuerdos de infancia, yo creo. Yo creo que Cartagena tiene eso, es un lugar que uno ha vivido antes ya. Por eso estoy ahí. Es duro, claro, porque a veces yo tengo un camino de tierra fuera de mi casa y hay vacas esperando. Cuando voy a hacer clase a la Universidad de Chile me encuentro 2 vacas, yo sentadas, vacas sentadas, ¿me entiendes? O caballos que están parados durmiendo ahí, o un pastor que pasa con unas ovejas al mar. También es demasiado antiguo. Cartagena es un lugar, me parece, poblado de fantasmas, ¿no? Poblado de pasado. Me parece que el pasado está ahí viviendo y puede emerger en cualquier momento. Esa es la sensación que tengo yo, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí.
pero no tiene no tiene el peso que tiene Valparaíso, por ejemplo, como es menos importante, no tiene eso. Entonces, sí, hay fantasmas, pero hay vacas también. El fantasma de Huidobro está dando vuelta ahí, ¿eh? Sí. ¿Qué te ha pasado a ti con Huidobro? El hecho de haber vivido en el mismo lugar donde vivió Vicente Huidobro. Bueno, yo vivo a 6 cuadras de su tumba y me impresiona donde tuve el ataque, aquí en el Conteverde. Siempre pienso en eso, cuando él venía con su maleta de Europa. Está planteado ahí muy bien la cuestión París, América, ¿eh? Todo eso, la vuelta del poeta, donde le dio el ataque ahí, después su casa. No pienso más. Lo siento ahí, está ahí. La soledad de Huidobro, usted que ha sido un momento muy solo. Sí, fueron 10 años muy solo. ¿Es la soledad uno de los rasgos distintivos del arte? Eso lo sentí yo en la lección de pintura, en la escena final, en el tren, cuando el joven se va en el tren y mira a su profesora, esta mujer un tanto entre bella y decadente, ¿no? Que tiene algo hermoso y algo decadente al mismo tiempo, algo de frustración y de fracaso. Y dice, y al arrancar el tren, dice el personaje, sintió desprecio por su propia persona. Le pareció halagada sobremanera y conoció por primera vez la soledad que aguarda en este mundo los más afortunados. ¿La soledad es también el destino del artista? Es que ahora yo creo que somos todos solos igual, ¿eh? Yo creo que la gente cree, hay personas que creen que están más acompañadas, nada más, pero yo creo que somos todos muy solos y tenemos miedo a situaciones muy graves, por eso que es muy importante llegar a viejo bien, ¿eh? Es la gran ambición, no ser famoso, sino que ser un viejo hecho y derecho. Eso es muy importante, sí, porque si uno se enfrenta con un médico y tiene una enfermedad grave y le pasan un sobre donde está el diagnóstico, ¿quién puede estar acompañado en ese momento? ¿Qué frase puede consolar a una persona que va bajando una escala pintada de verde de un hospital con unas puertas batientes con ojos de buey? Y uno lleva en el bolsillo la carta fatal. ¿Cuántas veces se muere una persona y uno piensa, no lo debiera hacer, pero lo hace? Qué bueno que no fui yo. Esa es la soledad. Adolfo, tú diste un salto muy fuerte en tu creación desde este cuarteto de la infancia a la comedia del arte. Hubo este momento de suspensión, tú dijiste que después del pasaje vino como una introspección muy fuerte, ¿no? Un repliegue. Y de pronto dejas de ser el escritor realista obsesivo de dar la luz, la sombra, el detalle, la perfección, de dar cuenta de la realidad, y te lanzas en una comedia del arte, que es un libro farandulesco, una especie como de ópera que sucede en Cartagena, donde más que el tema universal lo que importa es el arquetipo. ¿Cómo se da ese salto? ¿Es el abandono de la utopía realista que es lo que...? Bueno, yo había hecho esa tarea, como te digo, estos 4 libros realistas, y después de 10 años volví a hacer algunas cosas, hice la copia de Yeso, creo que no estuve muy bien ahí. Después hice otro libro que se llama El cumpleaños de Señor Balán, que era un libro cortito porque yo quería que leyera a la gente, entonces hice una novela mínima para llamar a la lectura. ¿Para leer en la micro? Para leer en la micro antes que termine el recorrido. Yeah. Y después hice Balneario, que era un libro también ambiguo, te fijas, porque estábamos pasando, pero un día me cayó este regalo, que es realmente un arquetipo y es un libro muy importante para la literatura chilena. Yo quiero decir aquí, yo creo que soy el único escritor que ha abordado un arquetipo de esa manera y a mí me queda grande también. No lo estoy diciendo como un autor. ¿Se puede dividir un poco la literatura en dos? La literatura que trabaja un tema y la literatura que trabaja un arquetipo. Sí, ¿Podrías claro. explicar un poco eso? Es muy distinto. Porque, como yo te hablaba al comienzo, la búsqueda del tema universal ya es un mérito. ¿Ah? Lo que me sucede a mí, te sucede a ti. Pero un arquetipo, y guardando las inmensas distancias, es lo que le sucede al Fausto, es lo que le sucede al Quijote. ¿Ah? O sea, una amiga mía me pidió un diaporama para la Escuela de Bellas Artes. Entonces, yo en broma, porque esto nació así, en broma yo le dije, ¿por qué no hace un pintor que le dice adiós a su señora del balcón y la modelo le dice adiós y está con el fotógrafo que es su amante y el pintor se da cuenta que ella lo está engañando y él se pone unos cachos de venado y se pone a pintar en un atril portátil un paisaje? Entonces como yo estaba viviendo ese drama como pintor, lo había vivido toda mi vida, entonces hice esa broma yo, y ella la rechazaron, o no sé, no fructificó este diaporama. Pero en la noche yo dije, por Dios, he tocado una cosa
un triángulo muy importante de las artes visuales de final de siglo y de toda la crisis del arte visual. O sea, estoy tocando la televisión, el cable, la fotografía, el cine, lo que el viento se llevó, que tal vez la expresión visual más importante del siglo, junto con el Ciudadano Kane. Ha sido nuestra iglesia, te fijas, ha sido nuestra universidad el cine. Entonces, el fotógrafo era eso, el pintor de caballete era una cosa que no podía ser más de esa manera, y la modelo era el cliente, o sea, se lo estaban arrebatando, el interés, el público. Y ese triángulo me apasionó a mí, pero no tenía cómo plasmarlo, no tenía el talento para eso yo. Me quedaba grande, yo sabía. Entonces lo escribí yo como ese cuarteto, te fijas, yo utilicé el sistema realista y hice una gran cataplasma. Una cataplasma arquetípica, un ladrillo. Y tenía bastantes páginas y me demoré harto, y cuando lo leí estaba muerto todo. Entonces lo quemé, yo quemo todo lo que no sirve. Y me seguía trabajando el arquetipo. Entonces hice otra cataplasma, ni siquiera mejor que la primera. Y también la quemé. Y un día, pasó un año, estaba yo escuchando Don Giovanni de Mozart, que es otro arquetipo, ¿te fijas? Y vi la soltura con que Mozart entraba y salía de las escenas. La liviandad, ¿no? La liviandad, la transparencia. Entonces dije, estos personajes arquetípicos son muy transparentes, no tienen hueso, no tienen carne, no tienen nada. Son símbolos puros, son ideas. ¿Qué hago yo que tengo este tema arquetípico, no tengo cómo hacerlo y he fallado 2 veces? Y dije, lo voy a contar nomás. Voy a contar cómo es nomás. No tengo más talento que contarlo. Yo no soy Mozart, ni soy Goethe, ni soy Cervantes. Voy a contar este arquetipo que me cayó en las manos. Me cayó el tema, no me cayó el lenguaje. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces escribí esto así, con esa libertad, y funcionó. Y todo lo que habías aprendido, lo que habías trabajado los años anteriores, dedicado al realismo, a este Adolfo Kuck, ¿no es cierto?, de la descripción del tema universal, ¿de qué manera te sirvió también para el trabajo del arquetipo en la comedia? Me sirvió de una sola manera, que me dio libertad. O sea, yo podía tener esa libertad, me la había ganado. Pero no me sirvió mucho más que para eso. Es lo mismo que pasa con el Tiziano, te fijas que en la última época de su vida pinta al revés. Los grandes artistas pintan mal también, porque ya conocen tanto pintar al derecho que pintan al revés, y es muy maravilloso cuando un gran artista pinta al revés, acercándose mucho más a la belleza que cuando lo hacían bien, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno ha trabajado esas tareas realistas, bueno, yo soy un alumno aplicado. Un alumno aplicado, con una caligrafía perfecta. Bueno, yo podía tener esa libertad, me la había ganado. Pero lo que no manejaba bien, el libro mismo no lo manejo todavía. No, porque el libro tiene muchas lecturas. Por ejemplo, ese artículo de Tirso Troncoso, por ejemplo, que es un filósofo, me ha enseñado cosas de la comedia del arte que yo no había visto. También el descubrimiento que hizo Valente del libro también fue importante para mí. O sea, me di cuenta que yo no era cuento mío lo del arquetipo, sino que los dos hablan del Quijote. Valente dice una cosa de tu texto, hace un elogio en el sentido de que hace falta y hacía falta en la literatura chilena un poco de humanidad. Y dice que tu novela, se me llamó la atención, una novela llena de humanidad. O sea, que aquí está no solamente los grandes arquetipos del arte, sino que está el deterioro, el tema del amor, el eros, ¿no? Todo deambulando además por las calles de Cartagena. Es un libro tremendamente humano. Sí. Claro, y llegan los dioses a Cartagena y todo eso. Y Cartagena es un lugar marginal de verdad, porque muchos escritores hablan de la marginalidad, pero yo vivo en la marginalidad. O sea, yo viví en ese escenario. Yo me gané esa novela porque yo viví 13 años en ese escenario. Yo lo conozco al revés y al derecho. Entonces podía traer a Apolo, yo lo podía invitar. ¿Y Bombillín, el payaso, lo conocía? Y Bombillín es un payaso que pasa frente a mi casa todos los días, pintado, con una nariz de plástico violeta. Y una vez le dije, oye, ¿por qué no te sacas el disfraz? Porque podía sacárselo en la carpa, porque trabaja en San Antonio. Dijo, no, porque yo tengo que ganar plata también en la micro. Le dije, en el trayecto que va de San Antonio a Cartagena, él va contando chistes. Es verdad, son personajes de verdad. Yo los he vivido, todos esos personajes, los he conocido. No, las otras novelas a mí no me interesan. No, lo otro no me interesa. ¿Qué es lo que es lo otro, o las otras novelas, la otra literatura? Lo otro, unas novelas grandes, con muchas páginas, con muchas historias de gente que no conozco yo. Yo no quiero conocer tampoco. Me gusta la poesía, a mí me gusta el riesgo, me gusta el desafío grande de la forma, ¿no? Otro no, contar cuentos.
Ahora, este riesgo y este desafío por la poesía implica también un riesgo literario, o sea, Claro. en el sentido de que, por ejemplo, llevar los dioses del Olimpo Cartagena corres el riesgo de hacer una caricatura, ¿no es cierto? Y una mezcla ahí, un salto muy fuerte entre el mito y la realidad. ¿Cómo se puede hacer ese, o cómo trabajaste tú el encuentro entre el mito y Claro, lo porque, real, si lo tú te- cotidiano, por si decirlo? tú te juegas con un arquetipo, el arquetipo tiene musa, ¿me entiendes? Si un pintor se convierte en un arquetipo, ese pintor tiene musa. Y las musas vienen del Olimpo. Entonces el arquetipo permite cualquier cosa, permite esas licencias. La novela convencional no las permite, sería una ridiculez llenar la playa grande con Zeus, ¿me entiendes? Pero el arquetipo, lo bonito que tiene el arquetipo y todo eso, es que uno lo lee como si fuera de verdad. ¿Eh? Y el arquetipo en el fondo, por ejemplo, el Quijote sería una novela arquetípica. Claro, por supuesto. Hay pocos arquetipos, ¿ah? No son muchos, no, es no fácil son- encontrar no, arquetipos. no es fácil. Estoy pensando en Latinoamérica, estoy pensando, ¿qué arquetipos hay en la literatura latinoamericana? Me cuesta encontrarlos. Bueno, entonces el problema mío no es... el problema mío es seguir. Yo no puedo volver atrás, yo no puedo volver a la novela realista. No puedo, porque voy en eso. Entonces yo tengo que continuar con eso. El problema es cómo sigo. Por ejemplo, yo tengo una segunda parte de eso, pero tiene 20 páginas nomás. ¿Un libro de 20 páginas? Sí, porque todo en la vida se va achicando. Uno también se achica. ¿Eh? Un profesor que hacía una gran clase del Tiziano hace 20 años, hoy día que duraba 2 horas, hoy día esa misma clase dura un cuarto de hora. Porque el ser humano sabe 2 o 3 cosas bien y después aprende a decirlas cada vez en menos tiempo. ¿Ese sería un logro del verdadero arte? Sí, yo creo que... decirlo Sí, yo creo que el arte siempre te lleva a la poesía, te lleva a la síntesis siempre, a la economía de medios, de todas maneras. Hablemos un poco de la poesía, esa vida, tus vinculaciones con la pintura, tus vinculaciones con la narrativa realista. ¿Cuál es tu vinculación con la poesía? ¿Cuáles son tus parientes o tus cómplices en lo poético? Digamos? Bueno, yo tengo yo no soy poeta y es lo que me gustaría haber sido. ¿Ah, sí? Sí, esa es mi limitación. ¿Por qué? Porque es lo más grande que hay. ¿En qué sentido es más grande la Es poesía? lo más grande que hay, porque es la más grande musicalidad, la más grande musicalidad que hay. Es el contacto más grande con el misterio. Me encanta. Yo Eliot, Pound, todo, como Eliot, por ejemplo, mete el discurso cotidiano con la poesía convencional, o el retazo histórico, como lo hace verídico. Si dice que Carlos Estuardo está sentado frente a la chimenea porque está triste porque ha perdido la batalla y solamente lo enuncia y uno siente toda la batalla y todo el drama de Cromwell detrás. Ese talento me gustaría haber tenido, sí. Yo me acerco con mi prosa, ¿me entienden? Lo más que puedo. Y quiero llegar lo más cerca que hay de la poesía. Eso me gustaría. ¿Y en la poesía? Arrimarme a la poesía. ¿Ah? ¿Y en la poesía chilena? Bueno, ¿Hay alguien? hay muchas personas que me encantan. Enrique Lin, por ejemplo, si tú ves esa monja en el subway. Hay tanto ahí, te fijas, es una novela enorme, pero dicha por un poeta. El mismo Anguita, también Nicanor Parra, quien yo admiro tanto. Es un gran artista, Nicanor Parra, que fue capaz de dar vuelta el calcetín de la poesía y disociar el lenguaje del discurso a través incluso de cosas tan peligrosas como el humor. Y sin embargo, uno siente el lenguaje aquí, va mostrando las partes. Eso me interesa a mí. ¿Tú dirías que en la poesía hay más peligro, más riesgo? Yo no sé cómo serán los poetas por dentro, ¿me entiendes? No sé yo. Debe tener una de conflictos muy grandes, sí. En tus novelas es recurrente la aparición de la infancia como un espacio privilegiado de tu narrar, ¿no? Sí. Hay varios personajes niños que no tienen... Niños como guachos, de repente. ¿O no? Hay varios niños guachos. Que Una viven con orfandad. Sí. Aquí el niño guacho típicamente en Chile, hay muchos niños guachos. Sí. Es parte de nuestro paisaje. Como nuestra todos realidad. somos guachos, ¿no? Todos somos un poco guachos. Sí. ¿Qué es lo que te ha apasionado a ti, te ha interesado de eso, de la infancia como espacio? No, yo creo que el asunto de la infancia en mí fue la distancia nada más, porque era lo más distante que yo tenía cuando tenía 25 años y empecé a escribir, nada más que por eso. Porque cuando uno empieza a escribir también, uno habla con mucha propiedad de la muerte, del amor, de las pasiones, cosas que no conoce. Y después cuando es más grande... Se pone más humilde, ¿no? Es más humilde y lee las cosas que has dicho y no puede creer todo lo que sabía y que no había vivido. ¿Y qué es lo que has aprendido tú de la infancia? ¿Qué has descubierto? ¿Es la época más cruel de la vida? La infancia es la naturaleza, el paisaje, la madre también.
Después cuando se pierde la madre uno pierde muchas cosas importantes, no sé. Hay que tratar de no pensar mucho en la infancia, porque el mundo es enorme, después la vida te va desplumando un poco, Entonces por eso hay que trabajar la vejez, ¿me entiendes? Mucho más que la infancia. La vejez es muy larga y es muy heroica y muy bonita si tú la trabajas con vitalidad y todo eso. Eso me interesa a mí. Yo quisiera llegar a viejo bien. Hay viejos en tu novela que no llegaron bien a viejos, que están descritos con un cariño, una compasión y una crueldad al mismo tiempo, ¿no? Pienso en esa mujer, estoy confundiendo tu novela, que se está mirando en el espejo, creo que es la arrendataria del pasaje, ¿no? Sí. Que mira su rostro ajado, ¿no es cierto?, todos los días, y que ahí nace su manera de ser. Pienso en la profesora de pintura, que le hace clase al niño en el pasaje de pintura. Hay una obsesión ahí por el deterioro de la vejez tremendo. Sí, claro, porque a esa edad yo lo veía así. Pero hoy día cuando veo una foto de Pound, por ejemplo, me encanta ese rostro, que está escondiendo tanto conocimiento. El arte es conocimiento. ¿Qué se llega a conocer con el arte? ¿Qué has llegado tú a conocer? Yo creo que hay momentos de cosas logradas que tienen que ver con que tú puedes percibir la eternidad, pero sentirla nomás. Si uno tuviera el equilibrio que tiene en ese momento, porque un artista para hacer una cosa bien hecha tiene que estar él muy bien situado, tiene que coincidirle muchas cosas. No existen grandes artistas depresivos, por ejemplo, ni angustiados, no puede ser eso. Tiene que estar bien uno, y uno está bien, se puede conectar, entonces puede hacer una cosa bien hecha. Y parece que uno percibe la eternidad y es tan extraordinaria, tan cansadora la eternidad que hasta que uno prefiere que no exista para uno después. Sí, yo creo que los grandes poetas, los grandes artistas viven así la eternidad desde aquí. Creo yo eso. ¿Y tú has tenido atisbos de esa eternidad en alguna obra de arte particular? Sí, yo he tenido momentos así en que he dicho basta, demasiado. Sí. En el fondo es como que el absoluto cansa un poco. Sí, yo creo. Sí. No sé cómo se va a resolver esto, porque si uno está enganchado en este programa, está bien, no sé si tendrá alguna recompensa de alguna manera. Espero, no sé, yo no espero nada, pero no sé lo que va a pasar, pero es la pregunta que todos nos hacemos, pero yo creo que si te han mandado a hacer cosas, buenas hechuras, si tú has respondido al camino difícil y no al fácil, porque tenemos esos dos caminos los artistas, bueno, algo te darán, ¿no? Ahora, ¿tú has tenido la experiencia cuando te has encontrado, no sé, con un Miguel Ángel, o cuando has enfrentado una obra de Velázquez, o cuando has leído una novela, no sé, de Flaubert? ¿Has tenido ese arrebato, ese arrobo de...? Sí. Yo cuando fui a París la primera vez, estaba tomando desayuno el día que llegué y con unos amigos, alguien me dijo, Adolfo, ¿por qué no va al Louvre? Vaya a verlo. Y como yo vivía en la calle Richelieu, que estaba frente al museo, atravesé y entré a la gran galería y bueno, fui reconociendo el Tiziano, la batalla de San Romano, todas las cosas que yo había conocido las fui viendo en su verdadera dimensión, pero cuando me enfrenté a la Gioconda, yo me puse a llorar, o sea, me impresionó profundamente, y fue una cosa más fuerte que mí, porque vi mi abuelita, no sé, mi hermana, mi mamá, no sé lo que vi, pero en realidad me impresionó profundamente y me puse a llorar, sí, me salió de adentro. No sé qué me pasó. A pesar de que la Gioconda no la ha visto, no sé, en libro, en reproducción. No, pero la Gioconda es una pila muy cargada, te fijas que devuelve mucha energía, muy fuerte la energía. La Gioconda está en un punto extraordinario. Mucho se ha hablado desde la pintura y desde la teoría de esa sonrisa de la Gioconda, ¿no? Hay varios debates y escritos. ¿Cómo interpretas tú esa sonrisa? Es cierto eso, porque el rictus está puesto en tal punto de sutileza, pero de tal sutileza, de tal ambigüedad está el rictus de la Gioconda, que la sonrisa pasa a pertenecer al que la mira. Y si yo la miro sonriente, se sonríe. Y si yo la miro seria, se pone seria. Por la sutileza donde está puesto el gesto y la expresión. Tan lejos de nosotros está. Con ese tratamiento del esfumato que no sabemos de qué se trata, porque
todo ese trabajo sobre mordiente, todo ese trabajo de veladura sobre húmedo, sobre mordiente, no se sabe cómo está hecho. Por eso que en la historia del arte se llama, ese claroscuro de Leonardo se llama esfumato y no ha tenido nunca discípulo. Entonces, ese cuadro que es con esos dos paisajes disímiles que son el recuerdo de infancia, y todo eso, esa ambigüedad, ese color telúrico que es tan intenso, que es la tierra, esa mujer sin edad que las tiene todas, esa mujer con esos dos sexos también, todo eso, ¿te fijas? Está hablándonos de lo que le interesaba a Leonardo, que es el fin del mundo. Él era una persona que siempre le interesó eso, ¿eh? Cosas muy grandes hay ahí. Apocalíptico, quizás. Claro, y muy secretas, ¿eh? Leonardo sabía muchas cosas, entonces enfrentarse con eso, no sé. Tiene que ver esto con un poco con lo esotérico, en una dimensión verdaderamente profunda, que los grandes artistas en el fondo han estado siempre conectados con misterios esotéricos de alguna forma. Sí, yo creo que sí. Yo creo que uno percibe cosas, como yo te decía delante, esta cosa, esta lucha entre el bien y el mal, todas estas fuerzas que hay, ¿eh? Por eso que hay que distraerse también, porque si no te toman estas fuerzas y te puede hacer daño. Te fijas, tú te puedes ir al abismo con el arte o te puedes ir arriba, o sea, tienes que defenderte también. Uno tiene derecho a defenderse un poco también. Tú hablaste ahí de la ventaja de la pintura, de alguna manera, la capacidad que tiene la pintura a través de esa sonrisa, de dar cuenta de un absoluto. ¿Tiene alguna ventaja? Tú te has movido en los dos mundos, en la pintura como pintor, que lo sigue siendo, como profesor de pintura, y en la escritura. ¿Tiene alguna ventaja la pintura sobre cuál es la ventaja de la pintura sobre la novela, por ejemplo? Bueno, todas las disciplinas artísticas están amenazadas por la fotografía, todas. Desde 1860 en adelante tienen que retrotraerse a su esencia, si no están perdidas, ¿eh? La pintura ha sido la más afectada porque ha sido una cosa visual directa, ¿eh? Manet con su, ¿cómo se llama?, su naturalismo, no fue capaz de ser el fotógrafo al óleo, que podía hacer el peso a la fotografía. Después viene toda esta decadencia impresionista que fue muy grande. Y después viene esta reforma de Cézanne terrible, en que hizo que el lenguaje fuera tema, ¿comprende? Y en eso nos metió a todos, en eso están los pintores. Lo interesante de la comedia del arte es que ha tomado la pintura como tema, porque hoy día se puede tomar la pintura como tema, ya es un tema la pintura. Pero eso estaba ya en tus otras novelas, la lección de pintura también era tema, la pintura, ¿no? Sí, pero es distinto, este es un tema como desde fuera, ¿me entiendes? La comedia del arte es como una acción de arte, ¿no? También. Y ahí el personaje es un pintor, hay dos pintores realistas en el fondo, ¿no? Sí. En el fondo estarían ahí los dos Adolfo Kuff, de alguna forma, ¿no? Sí. Un pintor que fracasa y otro que tiene éxito en términos artísticos, en términos de creación. ¿Cuándo fracasa un pintor? Un pintor realista, porque estamos... Cuando no puede traducir, cuando no puede con su pupila acertar, poder lograr que la incidencia de la luz en el color local de ese momento. Cuando no puede, cuando se descalza eso, cuando fracasa esa ecuación de luz y color local, se siente la pesantez de la pasta, se siente entonces el pintor, se siente el fracaso, ¿eh? El fracaso siempre viene cuando uno nota que el cuadro está pintado, ¿eh? Cuando un cuadro ha superado todo eso, es cuando el soporte, ¿no es cierto?, está integrado a la acción de pintar. Echar pintura encima de un soporte es fatal, pero integrar un soporte con una mancha adecuada, como el caso de Velázquez hace la mancha y esa mancha representa la cosa y tú vas de la cosa a la mancha y no hay riqueza más que esa, ¿entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre traducir en pintura y copiar? Bueno, eso es, pues, equivocarse en la iluminación exacta, eso es copiar, ¿eh? Y lo otro es traducir, lo otro trasciende, o sea, tú no ves la materia en lo otro. En el fondo, un buen pintor realista no es el que copia como un fotógrafo, sino que el que traduce la esencia de la realidad. Sí, las diferentes esencias. Es capaz de este vidrio, esta mesa, este papel, ¿eh? Velázquez es capaz de traducir todas estas cosas, esta diversidad de cosas, con el óleo. ¿Cuál sería la esencia, por ejemplo? Si hubiera un pintor aquí mirándonos de su caballete al otro lado, un buen Velázquez o un Kuff, Claro. ¿qué es lo que habría que traducir acá? Por ejemplo, todos estos elementos tienen una iluminación, la misma iluminación, ¿no es cierto?, a la misma hora, ¿no es cierto? Pero cada de estas cosas tiene su color local, su color propio. Entonces están respondiendo a la iluminación de distinta manera porque están respondiendo con el color que tienen. Un color que no sabemos cuál es porque el color local de las cosas no sabemos cuál es. Si yo apago la luz, este rojo desaparece, no sabemos. Entonces
esa ecuación entre el color de las cosas y la iluminación que recibe se traduce milagrosamente en que podemos percibir el vidrio, el papel, el cartón, la madera. ¿Comprende? Un pintor malo, realista como era Camondo, lo hace todo al óleo. ¿Me entiendes? Como chacriento, como un realismo chacriento. Claro, por eso, claro. Pareciera ser que la luz es un misterio que a ti te ha apasionado siempre. Sí. A ver, ¿por qué te apasiona? Hablemos un poco de la luz, de la sombra. ¿Qué es lo que hay en ese misterio para el arte? La luz es el cuerpo, es lo que es, ¿no es cierto? La luz hace cuerpo, hace volumen, hace materia. La sombra es al revés, es lo que no hay, es la ausencia de luz, la ausencia de color, el hueco. Y yo creo que todo está muy armado en la naturaleza de eso, lo que sobresale y lo que se hunde. Y ahí hay un misterio entonces entre esas dos consistencias, lo que se va hacia adentro, a la nada, y lo que trata de ser. ¿Eso es simplemente una realidad material o detrás de eso podrían haber símbolos? Dice Nietzsche, dice, todas las cosas quieren hablar a través de símbolos. ¿Qué ves? ¿Tú crees que la luz y la sombra esconden algún misterio, una cifra de algo? Es una cosa, claro, si uno ve la ronda nocturna, por ejemplo, la ronda nocturna no solo está basada en este claroscuro, en la sombra, la luz y la media tinta, sino que además hay un personaje central que representa la sombra y otro que representa la luz. La ronda nocturna es el diálogo entre la luz y la sombra. Y por eso es tan maravilloso. Yo no sé si Rembrandt tuvo tanta conciencia de eso. Hay un personaje que es enteramente de negro que se va hacia adentro, hay un personaje que es enteramente de blanco que se viene hacia afuera. Cuando el tema de un cuadro como la ronda nocturna es el lenguaje del mismo, la mente no alcanza a poder saber de qué se trata. Se nos escapa. Es demasiado complicado cuando la sombra y la luz se han vuelto personajes, se han personalizado en un diálogo. Entonces uno podría pensar que ahí hay algo, son especulaciones, por eso no quiero hablar de eso, pero nombrar el bien y el mal, no sé cómo es la cosa, pero yo sé que son de distinta índole las dos. Tendrán sus poderes cada uno. Anda a saber tú si también entre el infierno y el cielo hay sus recaderos. Es un poco como una visión gnóstica, ¿eh? Tiene mucho que ver con el gnosticismo esto, ¿eh? Anda a saber tú quién bajaba ahí en cada parte. Qué negociaciones. Hay entre los dioses ahí. Sí, pues, entre los malos y los buenos. Flaubert dice lo siguiente: hoy día, escribiendo Madame Bovary, hombre y mujer juntos, amante llamado a la vez, me pasé a caballo en un bosque, un atardecer de otoño, bajo las hojas amarillos, y yo era los caballos, las hojas, el viento, las palabras que se decían. ¿Te ha sucedido eso en tu novela? ¿Tú sabes las cosas que estás describiendo? ¿Y ya confundirte con el objeto? Sí, pues, por supuesto. Los objetos están llenos de historias, ¿me entiendes? Dicen cosas. La descripción de una repisa con cosas aparentes. Una naturaleza muerta está llena de vida. Habla. Por supuesto. Tú cuando pintas, tú también te has dedicado a la narración, a producir obras narrativas, textos, ¿no? Pero también sigues pintando. ¿Cómo se da ese doble oficio? Sí, pero yo... ¿Cuándo pintas y cuándo...? No, pero yo como pintor he sido bastante flojo, irregular. Yo tengo bastantes facilidades, pero me he dedicado mucho menos. Yo pinto a veces y no me he jugado como me he jugado en la comedia del arte y cosas así. No se puede hacer dos cosas, es muy difícil porque son distintas actitudes también. El pintor y el escritor son muy distintos. Uno es un mundo más hacia adentro, el otro es más hacia afuera. No se puede ser pintor y escritor. ¿No se puede ser? No se puede. No, es demasiado. Son distintas. No Pero tú lo has sido de alguna manera. Has logrado esa curiosa ecuación. Lo que pasa es que la pintura me ayudó a escribir y la literatura me ayudó a pintar. Es lo más raro. Y me hizo bien no pintar tanto. Pero no tengo ninguna pretensiones. Yo pinto mis cartoncitos, mis cosas, las guardo ahí, pero no las muestro y están bien hechas, son bien esenciales, me dan gusto a mí. Pero con lo que yo salgo afuera a pelear es con estos libros. Sí, con lo otro sería bastante rico y me iría bastante mejor, ¿eh? Estaría contento porque pintar también en cierto modo, como yo lo